El Túnel es un programa investigativo donde indagaremos en las profundidades de aquellas historias que nos contaron, pero que en realidad no son lo que parece. En El Túnel intentaremos encontrar las cosas que se esconden entre líneas y que por pereza o descuido no las vemos al leer o escuchar. El Túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en oscuridad. Desde niños se nos implantó la creencia de que Adán fue el primer hombre o ser humano varón en haber sido creado por Dios, y que luego de un tiempo el Creador tomó una de sus costillas y que de ella creó a la mujer, y que a esta le puso por nombre Eva. Bueno, así también lo narra el documento bíblico. Tiempo después, esta pareja creada se unieron y los resultados fueron 2 hijos, llamados Caín y Abel. Y según esta narración, fue de esta manera que nacieron todas las futuras generaciones, la humanidad en la tierra. Con esta historia repleta de símbolos, se generó a través del tiempo muchas creencias, como por ejemplo que el varón, al ser primero en ser creado, está por encima de la mujer, como está escrito en el Génesis 3:16, cuando a letra dice: y tu deseo será para tu marido y él se ensoñareará de ti. Pero también hay muchas preguntas que las más grandes religiones no han podido, o mejor dicho, no han querido responder. Y una de ellas es: ¿quién fue la mujer que tomó a Caín como esposa y crear su propia generación, luego de haber matado a su hermano Abel y de ser expulsado por su Dios del lugar donde habitaba? ¿De dónde salió esta mujer? En fin, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas para una historia que intenta enseñar nada más y nada menos que el origen de la humanidad. En este video trataremos de hacer una lectura detallada, consciente y lo más alejada posible de dogmas religiosos de aquellos capítulos y versículos del Génesis bíblico. Al hacerlo, de esta manera nos daremos cuenta que la verdadera historia no fue como nos enseñaron. El primer versículo que tomaremos para esta corta reflexión se encuentra en Génesis 1:26 al 27 y a letra dice lo siguiente: 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En este texto, en 27, podemos ver claramente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no en realidad uno, sino un par, él y ella. Aquí, en el versículo 27, nos está aclarando que fueron creados ambos, él y ella al mismo tiempo, o sea, que fue una humanidad. No fue primero el hombre y después la mujer. Fueron ambos al mismo tiempo y fueron llamados la humanidad de Adán. Otro versículo que nos dará más claridad es el siguiente. Se encuentra en Génesis 5:1 y 2 y dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Este fragmento es muy contundente para poder entender que Adán no es solamente un varón, sino que son los dos, él y ella. Cuando dice varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, plural, Adán, el día en que fueron creados. Así que no solamente fue él, sino que él y ella. Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Primera conclusión: no fue primero el varón y más adelante la mujer,
sino que fuimos creados al mismo tiempo. Lo que significa entonces es que Adán realmente es nuestro código genético de la humanidad creada por el Dios universal. En este punto, muchos de ustedes se preguntarán, ¿y entonces quién fue Eva? Pongamos mucha atención a los siguientes capítulos y versículos. Génesis 2:27. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Nótese que en el capítulo 1:27 del Génesis se nos narra que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Pero al pasar al 2:7 ya dice otra cosa. Aquí aparece que fuimos formados por un personaje llamado Jehová Dios, del polvo de la tierra. Dos formas muy diferentes para referirse al Dios de la creación. Además, también cabe resaltar algo. El verbo crear es completamente distinto al verbo formar. En estos versículos se esconde un mensaje que lo han estado interpretando incorrectamente, intencional o no, pero ha sido así. En la historia que cuenta el documento bíblico hay dos tradiciones que se han mezclado al pasar de los años. Una es la existencia de un Dios universal, único creador de la humanidad, que varón y hembra los creó en este planeta, con su código genético original, en el símbolo ADAN. Y dos, la aparición posterior de un falso Dios, Jehová, el manipulador de la genética humana. Leamos el siguiente versículo para comprobarlo. Génesis 2:21. Dice: Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pongamos mucha atención en lo que dice. Hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Esto claramente nos hace recordar una especie de operación. Utilicemos la lógica y el filtro de nuestra inteligencia. La palabra costilla en el lenguaje de la ciencia de la genética corresponde a los enlaces químicos que conectan las cadenas de nuestro código genético. Por tanto, este versículo nos narra la manipulación genética realizada por esta falsa deidad a esta humanidad, de tal manera que Eva es la humanidad resultada del juego genético al Adán y al ADAN del hombre original, realizado por estos seres caídos, que también fueron anunciados en Apocalipsis 12:7 al 9. Estos seres que a su llegada se hicieron pasar por el Dios de la creación y Dios verdadero. Conclusión número 2. Eva es la humanidad actual, que después de estos sucesos posee en el símbolo el código genético ADN. Es por esto que Jesús habla de la regeneración. Esto podemos encontrarlo en Mateo 19:28, que dice lo siguiente: Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, volver a la genética original ADAN, en otros términos, resurrección. Ahora, una pregunta obligada: ¿cuáles fueron las consecuencias de esta manipulación genética? Entre muchas de ellas, el mismo documento nos revela una de las consecuencias. Esto se encuentra en Génesis 6:3. Y dijo Jehová:
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A causa de la manipulación, el tiempo de vida de los Adanes disminuyó de una manera significante, tal y como lo menciona el Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Se redujo aproximadamente de 1000 años a 120 años en la actualidad a menos. Nuestra existencia en el planeta cambió por la intervención de todos estos falsos dioses, quienes además son muchos, no solo a lo largo de la historia, sino que influyeron en todas las culturas existentes, creando y estimulando cada uno de sus cultos particulares. Esta fue una de entre tantas verdades que nos invitó Jesús el Cristo a que descubriéramos cuando dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de toda la manipulación que hasta hoy en día permanece en el planeta y sobre todo hombre, ocultándonos y desviando el verdadero propósito del ser humano. Conclusión número 3. El sueño profundo en el cual fuimos sumergidos y que hasta hoy permanece consiste en negarnos nuestro verdadero origen, de tal forma que vivamos una vida de mentiras e irreal, sin reclamar lo que nos pertenece por herencia. Pon atención. No te pedimos que creas todo lo que acabas de escuchar, al contrario, te invitamos a comprobar, a que investigues por ti y amplíes por tu propia cuenta este tema y muchos más, pero con una mente muy abierta y sin conceptos y esquemas religiosos dogmáticos, esos que nos han implantado desde que éramos niños. Sentirás que en tu vida habrá un nuevo despertar. Recuerda ser osado y valiente. Solo de esa manera podrás levantar un nuevo vuelo. Y si este video te fue de utilidad, recuerda dar me gusta para que YouTube pueda hacerlo llegar a muchas más personas buscadoras de la verdad. También te invitamos a que si eres nuevo, te suscribas al canal y nos vemos en un programa más del túnel. Hasta la próxima.